Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a la clausura del 15º Congreso de Empresa más Finanzas, que como saben organiza la Fundación Caja Rural de Segovia. Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Segovia, que hoy nos acompaña su alcalde, José Mazarías, el concejal de Deportes, Jesús Garrido, gracias a Marián, subdelegada del Gobierno, gracias a Ángel Luis Llorente, el presidente de la Fundación Caja Rural de Segovia, gracias a Magdalena Rodríguez, vicepresidenta de Diputación de Segovia, a María José Tapia, presidenta de la Cámara de Comercio, gracias a Mariló, directora de la UNED, gracias a todos, amigos, por acompañarnos esta tarde a una clausura muy especial. Como sabéis, en los últimos años del Congreso siempre intentamos dar un giro y hacer un evento así, pues humilde pero cariñoso, y es un pequeño homenaje a un periodista. Siempre lo llamamos un café con o el periodista entrevistado. En otras ocasiones me he sentado yo aquí con José María Chaparro para entrevistar pues, a algunos periodistas como Fernando Ónega o como Juan Ramón Lucas. Pero este año, dado que Segovia es ciudad europea del deporte y estamos orgullosísimos, luego nos dirigirá unas palabras nuestro alcalde, hemos querido invitar a la voz del deporte a una mujer con mayúsculas, una periodista de las que marcan en la historia y de las que seguro que tenéis todos en la retina, que es María Escario, que además es segoviana de corazón, hasta se emociona cuando viene a Segovia, se emociona cuando viene aquí porque ha vivido experiencias increíbles, inolvidables en los pueblos de nuestra provincia. Y bueno, pues estamos encantadísimos de recibirte aquí, María. Ha sido un placer hablar contigo, ha sido un placer descubrirte un poquito más. Y bueno, quería dar las gracias, por supuesto, a la Asociación Segoviana de la Prensa Deportiva, representada hoy aquí por su presidenta, por Elena Gutiérrez y por Manuel Pacheco. Muchísimas gracias. Hoy van a ser ellos los encargados de dirigir esta entrevista, que no es una entrevista, que es una conversación. Vamos a jugar, vamos a conversar, vamos a repasar no solo su vida profesional, también su vida personal. Vamos a sacarle algunos secretillos que a lo mejor no conocemos. Y bueno, mientras vamos a estar en un ambiente distendido, vamos a poder comer un poquito de fruta, vamos a poder relajarnos, a compartir un rato agradable, y luego tendrán ocasión, después de más o menos una horita que va a durar este espacio, pues tendrán ocasión de hacerle algunas preguntas para conocer un poquito mejor a esta gran mujer que es María Escario. Así que bienvenida a Segovia, bienvenida a tu casa. Gracias también al Museo Esteban Vicente, que como todos los años colabora con este congreso y con otras muchas actividades. Gracias, Luismi. Y nada, bienvenidos todos a este saloncito, bienvenidos a esta casa, bienvenida María y todo vuestro. Gracias, Teresa. Gracias, Beatriz. Muchas gracias, Beatriz, y bienvenidos a todos. Gracias en nombre de la Asociación Segoviana de la Prensa Deportiva por contar con nosotros para traer de nuevo a María Escario aquí a Segovia. Hace ya 11 años que la premiamos en nuestra Gala del Deporte, con ese premio a la trayectoria profesional, y hoy nos encanta volver a tenerla aquí, sobre todo revivir ese momento que ella se acordaba con mucho cariño y que hemos estado antes también hablando de ello. Y es que, como presidenta de la asociación, he tenido la oportunidad de conocer a muchísimos compañeros que son referentes en esta profesión, que con tan solo 10 años yo decidí que quería ser periodista. Y bueno, no me equivoqué. Aquí estoy. ¿Con 10 años? Con 10 años. Bueno, aquí está el señor alcalde, que es testigo. A él se lo dije un poco más tarde, pero él me dijo, lo serás. Qué bueno. Y lo fui. Y bueno, pues aquí estoy muchos años después, y como decía, hay muchos referentes, pero yo hoy me quiero centrar en María. En María, que, bueno, pues lo decía antes Beatriz, todos la tenemos en nuestra retina. Ella empezó hace 40 años en Televisión Española, en 1985, y lo hizo en un momento en el que las mujeres no estaban dentro de la nómina del periodismo deportivo, y ella se hizo cargo de una redacción de deportes, y lo hizo además de una manera pues muy fuerte, ¿no? Presentando el telediario cuando solo había 2 canales. O sea, no teníamos la posibilidad de poner en la tele lo que quisiéramos, sino solo había 2 canales. Entonces, María, a mí me gustaría primero que nos dijeras cómo fue ese momento en el que tú pasaste de trabajar para una productora haciendo vídeos didácticos para los colegios a presentarte en el telediario presentando los deportes. Pues bueno, primero permíteme, Elena, Manuel, permitidme que agradezca muchísimo que Segovia otra vez me haya atrapado
porque yo he pasado 30 años de mi vida en Segovia, casi 30, en la provincia de Segovia. He tenido 2 casas, alquiladita, una y otra me la hice yo. Entonces, bueno, pasar casi 30 años de tu vida, pues es mucha vida. O sea que me siento muy de esta tierra. Alcalde, qué maravilla de ciudad, como siempre. Y me sobrecoge volver porque hacía 7 o 8 años que no volvía. Yo tuve que hacer un duelo para irme de Segovia y volver a mi tierra, que es Madrid, pero tuve que hacer un duelo, y hay una amiga aquí que lo sabe, porque me atrapó y fui muy feliz aquí, muy feliz. Entonces hago este paréntesis. Espero estar a la altura del lugar donde nos encontramos, por Dios, que es una maravilla y es sobrecogedor. Tu amiga Raquel Bartolomé, que está que está ahí, expuso en este museo. Bueno, es que ella sí que está a la altura. Y claro. Esta sala nos la hizo algo impresionante. Yo tengo todavía el olor a polvos de talco metido en la nariz. Fíjate. O sea, hizo una composición y también integró el olor. Y fue absolutamente maravilloso. Y yo cada vez que entro en esta sala me acuerdo de ella y me acuerdo de ese olor. Y pues cuando la he visto... En el salón de mi casa, lo más grande es una cigüeña de Raquel Bartolomé, que es una gran amiga. Perdón por este inciso, pero lo tenía que decir, que Segovia es parte de mi vida. Bueno, Elena, pues a ver, ¿cómo te explico? Yo no me puse en el telediario, evidentemente. Yo era una redactora de deportes que empezaba, a la que le ofrecieron la posibilidad de entrar en la redacción o de deportes o de economía. Yo con los números fatal, siempre de letras, y dije, no, a mí el deporte me encanta y tal. Entonces, al principio sí que es verdad que te das cuenta de que el deporte está muy acotado, ciertos deportes están muy acotados para los hombres y tu espacio como mujer está muy limitado. Además me lo dijeron mi primer día de trabajo, dedícate a deportes de mujeres. Todavía estoy buscando deportes de mujeres, estoy diciendo cuáles son, porque es que todos son deportes de hombres y de mujeres, ¿no? Entonces al final me busqué la manera de ser buena en algo, bueno, de intentarlo. Y entonces me formé mucho en gimnasia rítmica y a los 6 meses de entrar en la tele, pues me mandaron a un mundial en Valladolid. Y mira, en ese mundial me vio Pedro Erquicia. No sé si los mayores sabéis quién era Pedro Erquicia, ¿no? Bueno, es que fue, sin yo saberlo, fue mi gran padrino, ¿no? Y entonces él me vio y dijo, ¿esta chica? Entonces, bueno, pues no sé, así empezó todo. Alguien decidió, vamos a ponerle delante de una cámara a ver qué tal lo hace. Pues mira, no lo hace mal, tal. Me pusieron a presentar un programa que se llamaba Teledeporte, que iba después del telediario, el TD3. Había 3 telediarios antes, el TD1, el TD2, y por la noche había uno que lo presentaba una tal Rosa María Mateo. Y yo empecé ahí. O sea, de telonera tenía a Rosa María Mateo y me pusieron a presentar un buen día, pero así, a las 5 de la tarde me dijeron, niña, maquíllate que esta noche presentas tú. Y dije, ¿qué? No había autocue, no había nada, ¿no? Y así fue. Entonces, realmente es algo que yo no busqué, ni lo imaginé. A mí siempre me ha gustado más el mundo que hay detrás de una cámara, me parece mucho más sugerente y más interesante, pero bueno, me pusieron ahí y fue una carrera imparable, o sea, donde tú no decides mucho. Hay un punto en el que, pero luego os lo dejo a vosotros también, donde ya sí decides, ¿no? Pero bueno, para no adelantarme a los acontecimientos. Has sacado uno de los nombres que íbamos a haber planteado, el de Pedro Erquicia, así que pues, has comentado lo que supone para ti esa oportunidad que te dio. Y aunque luego volveremos también, porque queremos abordar distintos ámbitos, ¿no? A cómo ha cambiado la profesión, las pocas mujeres que había en el periodismo deportivo, a lo que puede ser ahora, aunque todavía queda mucho recorrido. Yo sí que quería destacar que has estado en 7 Juegos Olímpicos, en 3 Mundiales, en Eurocopas, en finales de Champions. ¿Cuál es el momento más emotivo con el que te quedas de todos? Pues Barcelona, los Juegos de Barcelona. O sea, es que no se me ocurre mayor sueño para un periodista deportivo que presentar, que ir a unos Juegos. El hecho de ir a unos Juegos ya es como, no sé, es una culminación profesional si eres periodista deportivo. Pero encima en tu país
y eres familia olímpica, porque tu tele es el hot broadcaster que llaman el anfitrión, ¿no? O sea, que es que lo tenía todo. Entonces, aquellos juegos y la cuenta atrás. Lo más divertido fue contar la cuenta atrás. Los 2 años anteriores a los Juegos de Barcelona fueron apasionantes porque la ciudad se estaba transformando. Alcalde, imagínate ahora de poner unos Juegos en Segovia. Todo se andará, porque ya somos ciudad europea del deporte, pero todo se andará. Pero claro, es que es una brutalidad, es una transformación. Y yo aquello pues lo iba contando cada semana. Entonces me parece... aquellos juegos, eso es para mí extraordinario. Y luego saboreé mucho los Juegos de Londres, porque los ingleses tienen una gran cultura deportiva. Y flipé muchísimo en aquellos juegos de que desde por la mañana, que yo no lo había visto jamás, desde las sesiones matinales de atletismo, el estadio olímpico ya estaba lleno. Que eso no lo había visto jamás. Dije, esto es noticia de apertura de un telediario. Por primera vez un estadio olímpico en una sesión matinal está lleno. Y abrimos el telediario con eso, porque es que era increíble. Entonces, no sé, los Juegos de Londres fueron muy bonitos por eso. Pero bueno, Barcelona, sin duda. Unos Juegos que fueron en el 2012 y hemos dicho algunos de esos acontecimientos. María, ¿quién te ha ayudado durante todo este tiempo? ¿De quién te acuerdas? ¿Quién me ha ayudado? Dices, en toda mi carrera. Pues... seguramente mucha gente que yo no lo sabía. O sea, que estaba detrás, pero yo no lo sabía. Porque yo entré en la tele, yo no tenía ningún padrino, ni madrina, ni nada. Yo entré porque sabía que necesitaban periodistas y me presenté y así fue, ¿no? Pero luego de pronto un Pedro Erquicia, que yo no sabía, él luego con los años... cuando me llamó para que presentara con él un programa que se llamaba 48 horas y luego otro que se llamó El Buenos Días, me dijo, un día me invitó a su casa y me dijo, ¿ves esa pila de vídeos? De VHS, cuando existía el VHS. Sí. Digo, sí, dice, esa eres tú. Y digo, ¿qué me estás contando? Dice, estos son vídeos de todo lo que tú has hecho. Y digo, ¿Pedro? Y dice... cuando te vi, dije, esta chica tiene que hacer pantalla, y lo hablé con Pilar Miró. Entonces yo no sabía que Pilar Miró estaba también. O sea, son estas cosas que no sabes, que hay gente detrás que cree en ti y que te ayuda y luego muchos compañeros con los que he compartido. Compartir plato de un telediario es la bomba, porque ahí ves a las personas. Lorenzo Milá, por ejemplo, para mí ha sido uno de los mejores compañeros que he tenido nunca, porque es verdad que cuando llega el momento del deporte parece como que el presentador... se echa a un lado, ¿no? Sí, bueno, venga, el deporte. Y Lorenzo estaba como, qué guay, tía, qué bueno, estás contando. Y no sé qué, entre vídeo y vídeo el tío estaba implicado, porque él había sido presentador de deportes. Y en aquel año, Lorenzo y yo ganamos el premio al mejor informativo del mundo. Lo ganamos 2 años. Y eso, pues son cosas que no se olvidan nunca, ¿no? Yo creo que en mi camino ha habido mucha gente que me ha ayudado, más de lo que ellos imaginan, porque yo cuando empecé en la tele dije, aquí tienes que ser una garrapata. Una garrapata de la gente que sabe. Y entonces yo al principio era un poco garrapata. Y entonces veía algún compañero que se levantaba y decía, ¿dónde vas? Voy a montar un reportaje, ¿puedo ir contigo? Y entonces aprendía y me iba a las cabinas de montaje. Entonces yo creo que toda esa gente, o sea, si lo piensas, toda esa gente a mí me ha ayudado. Aquellos montadores que me enseñaron cómo había que montar las cosas, aquellos cámaras con los que yo he salido a hacer reportajes, que realmente eso ha sido más el final de mi carrera, porque a mí me pusieron en un plató enseguida y yo no hice la calle, que suena fatal, pero es así. Es la calle donde se aprende el periodismo, y a mí no me dieron esa oportunidad porque me metieron enseguida en un plató. Y ya cuando dejé de hacer telediarios dije, ahora es el momento de hacer la calle. Y esos cámaras con los que yo he salido a rodar, no sabéis lo que me han enseñado
a lo mejor 20 años después de haber empezado, ¿no? O sea, es un conocimiento constante, porque la tele es eso, la tele es equipo. O sea, tú no naces aprendido en la tele, te vas nutriendo del conocimiento y de la sabiduría de tus compañeros. Entonces, ¿quién me ha ayudado? Todos. Y el conserje, todos me han enseñado. Yo desde muy pequeña veía a María en el telediario, porque mi parte favorita del telediario eran los deportes, evidentemente. Pero te veía en el telediario y estos días, preparando la entrevista, decía, pues María, ¿qué me transmitía? Me transmitía rigor, me transmitía credibilidad. Pero hoy lo que me transmites, María, es pasión por lo que has hecho. Y has tenido la suerte de vivir de tu pasión durante 40 años. Poca gente puede decir eso. Pues mira, cuando venía en el taxi, que venía con un taxista fantástico, ex-atleta y estupendo, Fernando, me decía él eso, ¿no? Y ahora jubilada digo, no sé yo si hay mucha gente que durante 40 años se lo haya pasado tan bien como me lo he pasado yo. Porque puedo decir que he disfrutado tanto. O sea, que me lo he pasado tan bien. Si tuviera que ponerle una balanza, es que no hay realmente nada malo. Todo han sido bueno, porque, fijaros, cuando yo empecé en el periodismo deportivo, España no era nada, deportivamente hablando. Veníamos de los Juegos con 2 medallas, con 4 en Seúl, que fueron mis primeros Juegos, creo que fueron 4. O sea, que España no era nada a nivel deportivo. Entonces, toda esa progresión me ha tocado a mí vivirla y contarla. Y eso es un chollo. O sea, ahora es difícil. Eso de soy español, ¿a qué quieres que te gane? Eso es muy nuevo, perdona. Porque antes era soy español, como diciendo, ¿sabes? Entonces, yo me acuerdo que en Seúl, cuando acabaron los Juegos, le decíamos a la gente, a los compañeros periodistas, see you en Barcelona. Y nos decían, ¿Barcelona? Como diciendo, ¿dónde está Barcelona? ¿Dónde? ¿Sabes? Ahora España es una potencia deportiva. Es difícil encontrar un deporte donde no haya habido un español o una española campeón de algo. Pero eso en mi época no existía. Entonces es una gozada haber podido contar todo eso y haber vivido, haber contado en un telediario. Hay un niño que ha ganado el campeonato de España infantil de tenis que se llama Rafa Nadal, que es casi más grande la raqueta que él. Bueno, pues anoten ese nombre, porque este chico pues probablemente va a llegar muy lejos, ¿no? Rafa Nadal, o sea que, o un tal Pau Gasol, o sea, toda esta gente, haberte relacionado con ellos, haberlos conocido, haber contado sus vidas, conocer muchas cosas de ellos, eso es un privilegio. Y el deporte es una escuela de vida. Por eso, aprovechad ahora que vais a tener aquí como Ciudad Europea del Deporte. Yo creo que el deporte, y esto es un mensaje también a los políticos, el deporte no está suficientemente valorado como transmisor de valores. O sea, los países más avanzados a nivel social y económico tienen casi un ministerio de deportes. El deporte forma parte de la cultura del país. Tenemos que fomentar eso. El deporte es entrega, es sacrificio, es generosidad, genera buen rollo, aprendes a perder, que eso es buenísimo, porque cuando pierdes, no pierdes, aprendes. Cuando ganas, ganas, pero cuando pierdes, aprendes. Entonces, al final, todo eso es una escuela de vida que yo he tenido el privilegio de poder vivir y poder contar. He hecho este paréntesis con lo del deporte porque es verdad que cuando los conoces a los deportistas y conoces sus vidas y sus miserias, que también son muchas, ostras, la vida la ves de otra manera. Yo tuve un ictus y en el hospital decía, esto cualquier deportista, esto no es nada para cualquier deportista. O sea, yo estaba en la UBI y yo decía, no pasa nada, o sea, yo voy a salir de esta. O sea, todo el mundo, bueno, no todo el mundo sale, pero yo estaba convencida de que tenía que salir y que tenía que llevar eso con un espíritu deportivo, así de claro. O sea, esto lo voy a superar y ya está.
deportivamente, porque sé lo que es el sufrimiento, porque lo he visto. Y ahora me toca a mí. Pues ya está, no pasa nada. Me acuerdo un día que estaba en la UBI, os voy a contar, esta anécdota es muy buena. Estaba en la UBI y cuando estás en una UBI se te agudizan mucho los sentidos y lo oyes todo, aunque no tal, pero lo oyes. Y yo oía en los cambios de turno que decían las enfermeras, la de la cama, esa de ahí es la María Escario, la de los deportes. Y ya se me acerca un día una enfermera y me mira así y me dice, hola, tú eres María Escario, ¿verdad? Digo, yo sí, no podía ni hablar. Y me dice, mi marido es del Atlético de Madrid y mi hijo del Real Madrid. ¿Y tú quién crees que va a ganar la Liga? Y yo, que no podía ni hablar, recién ingresada y tal, y dije, pues no lo sé tal, pero me enrollé con esta mujer porque dije, qué narices, al final hay que tirar para adelante, ¿no? Bueno, este rollo era para decirte la escuela de vida del deporte, el ictus, ¿no? En 2012, un cáncer de mama en 2022. Sí, eso fue. Yo cuando repasaba tu vida y veía tu biografía también, digo, es que María Escario no es María Escario, es María Esperanza Rodríguez Escario. Entonces, claro, la esperanza lo llevas en el nombre. Total. Y lo llevas también en otro de esos valores de la vida, ¿no? Sí, bueno, mira, es que a mí he tenido una mala salud de hierro porque no han podido conmigo. O sea que, no sé, he tenido 2 episodios ahí, pero bueno, ya está. Pero eso te hizo también poder valorar mucho más. Sin duda. Todo eso, ¿no? ¿Sabes? Cuando estaba en el hospital me mandó una foto Rafa Nadal, suya, de él, y él y yo estábamos en el plató del telediario, y esa foto, que es preciosa, y estamos, la verdad, los dos muy guapos, porque yo he tenido talla 38, perdonadme. He pasado por la talla 38 y estábamos los dos especialmente guapos ese día. Estamos los dos así mirando el monitor y me mandó una dedicatoria a Rafa Nadal a la habitación del hotel y todo lleno de flores. Y yo decía, es que el deporte es mi vida al final, ¿no? Entonces, bueno, fue una experiencia muy increíble, la verdad. Esa relación con los deportistas, con los grandes nombres, has citado a Rafa Nadal, no sé si es algo habitual con el resto, porque a lo mejor se ha cambiado también mucho, ¿no?, en los últimos años respecto a la actualidad, con una sobreprotección. A veces les quieren proteger de los periodistas, yo creo, sí, ¿no?, en algunos casos, en su entorno. Sí, ahora no te puedes acercar. Es que es verdad que eran otros tiempos, donde, bueno, yo he hecho canutazos en entrenamientos de fútbol. Canutazos es lo que hacemos los periodistas luego cuando terminan los jugadores de entrenar y tal, y casi te metías hasta la cocina. Ahora ya es muy difícil. ¿Sabes qué pasa? Que a mí me tocó relacionarme ya con los deportistas cuando yo ya tenía, digamos, una carrera hecha y ya era una persona reconocida y reconocible gracias al telediario, porque a mí la notoriedad me la ha dado el medio en el que trabajo. Probablemente, pues a lo mejor yo habría sido una periodista, a lo mejor en Segovia, pues bueno, como vosotros, estupendos y muy bien en vuestros medios, pero no habría tenido esa notoriedad. La notoriedad me la dio el medio. Yo eso lo tengo clarísimo. O sea, eso es así. Entonces, bueno, es verdad que cuando ya tienes esa notoriedad, los deportistas ya te conocen y te respetan bastante. Sí. Yo creo que también el hecho de trabajar en televisión española, en radio televisión española, en trabajar en la pública, que era la tele del deporte en aquellos años, y los Juegos Olímpicos, la tele olímpica y tal, yo creo que eso también influyó mucho en ese respeto mutuo, ¿no? Cuando yo dejé de presentar los telediarios y me puse a hacer reportajes a los deportistas y les llamaba, me decía, María, hola, soy María Escario, ¿qué tal? Oye, no, es que te quería hacer, ¿me vas a hacer tú un reportaje? ¡Pero qué guay! No sé qué, ¿sabes? Y nunca nadie me ha dicho que no. Y ha sido muy bonito esa experiencia de poder conectar con ellos y conocer sus casas, sus vidas, esas cosas que no puedes contar, pero que ellos sí te cuentan y que tú sabes cuál es la línea roja. Yo creo que eso es muy importante, el saber hasta dónde puedes y hasta dónde no puedes llegar. Y ellos saben que tú les respetas. Entonces yo creo que eso es mutuo. No sé, yo creo que eso es oficio, tío. Eso se gana con los años. A mí me gusta la gente honesta. La honestidad está cambiando un grifo
presentando un telediario o echando gasolina. Y celebrando el premio Ondas con los albañiles que estaban haciendo tu casa de Cañicosa. Exactamente. Cuéntalo, porque es que eso es buenísimo. En su Twitter tiene una publicación celebrando el premio Ondas que le dieron como mejor presentadora de televisión en 2013, brindando en la pala de la excavadora o de lo que fuera, con un pago de carro ovejas, con los albañiles que estaban haciendo su casa. Eso es maravilloso. Estaba aquí en mi casa de Segovia, en Cañicosa. Yo tenía una casa muy, muy bonita, pequeñita, muy mona, y me estaban haciendo un solado de piedra de granito precioso. Y 3 albañiles y yo. Y yo, albañila también, porque a mí me gusta mucho ser paleta también y hacer la mezcla y todo. Me pongo de mierda hasta arriba y es lo que más me gusta. Y entonces yo estaba con ellos, pues allí, hasta arriba de cemento y de todo, y me llaman a las 5 de la tarde, me llama Olga Biza para decirme: Escario, que te han dado el Ondas. Y digo: venga, Olga, ¿qué dices, hombre? ¿Que te han dado el Ondas? Que te lo juro, que lo acaban de decir por la radio, pero ¿qué me estás contando? Y efectivamente me llaman de la SER y me dicen que me acaban de conceder el premio Ondas. Claro, era como el Oscar de la comunicación. Y entonces les dije: chicos, parad máquinas, parad máquinas. Estábamos ahí con la máquina, con la pala, con una de estas retráctil, con una pala enorme, no sé. Una retroexcavadora de estas, con la que subían las piedras por cima de la valla. Y que había un albañil que siempre decía: esto ha quedado elegante, María. Esto ha quedado elegante. Y yo: sí, te ha quedado la junta elegante, pero muy elegante. Bueno, total, que estábamos ahí y digo: parad máquinas ahora mismo. Y digo: vamos a abrir un vinazo. Por favor, que me acaban de dar el Ondas. Yo creo que alguno de ellos no sabía lo que era el Ondas, pero Angelito sí lo sabía, que era un poco el jefe de la cuadrilla, ¿no? Y entonces paramos máquinas, nos bebimos los 3, ahí los 4 una botella, y entonces me hice una foto sentados los 4 en la pala de la máquina y la colgué en Twitter. Pues yo estoy en zapatillas, toda llena de polvo, toda despeinada y tal, y dije: con los mejores albañiles de Segovia celebrando el Ondas. O sea, y bebiendo un pago de carraovejas. Y he de decir que me han regalado una botellita. Muchas gracias. Aunque no queremos quedarnos con mal sabor de boca, después además del vino, del pago de carraovejas, pero esa concesión del premio Ondas tuvo una parte negativa o que te dolió por el trato que se dio desde tu casa, o que te dieron concretamente en el telediario. Hasta donde quieras contar, por no ponerte en mucho compromiso aquí en este auditorio. Realmente no fue en mi casa. O sea, fue en mi casa, pero no fue una decisión... Fue una decisión unilateral. Sí, que tenía nombres y apellidos, ya está. No sé, a mí me dieron el Ondas y esa noticia no se dio en el telediario. Que no se me ocurre mayor honor para una empresa que uno de sus trabajadores o trabajadoras reciba un Ondas. No sé, yo creo que es algo de lo que cualquier empresa debería presumir. Y no se dio. Y entonces me dolió mucho, porque yo llevaba 30 años trabajando en la tele. Y era la primera mujer periodista deportiva que ganaba un Ondas como mejor presentadora. Y entonces me sentó muy mal, me sentó fatal, y puse un tuit que dije: qué pena llevar 30 años en RTV, ganar un Ondas y que esa imagen no se dé en un telediario. Entonces, ese tuit fue mi condena. O sea, ese fue el principio del fin. Ese tuit tuvo 100 y pico mil visualizaciones. Más, y 300.000. 3.600 retweets. Eso sí. O sea, fue brutal. Fue una bomba, sí. Y tuvo tal repercusión que, bueno, pues decidió... Años después, tiempo después, decidieron apartarme del telediario. Bueno, y tan contenta. Y además yo sabía, alguien me dijo, hubo 2 personas que me dijeron: si pones ese tuit, atente a las consecuencias, María, puede que tengas represalias. Y dije: bueno, pero necesito decirlo. Y lo hice. Y nada, ya está, feliz, no pasa nada. No pasa nada, porque me quitaron del telediario y me puse a hacer otra cosa
que fue muy divertida, que fueron los reportajes estos de los que os hablaba antes, los enfoques, que hice 50 reportajes y el 80% minuto de oro del telediario, porque era la vida que pasaba por el deporte, historias del deporte que cerraban el telediario y que eran bonitas. Y entonces yo aprendí a hacer esos reportajes gracias a esos cámaras, a esos montadores y a esa experiencia que yo tenía ya acumulada. Entonces no me importó nada que me quitaran del telediario. Está bien que te quiten del telediario también. El telediario no es tuyo. Te ponen a dedo y te quitan a dedo. Pero yo sabía que aquel tuit pues iba a hacer mucho, iba a escocer un poco. Y bueno, y se me dijo que no fuera tan activa en redes sociales. Dije, pues va a ser que no. O sea, pincha un hueso, macho. Basta que me digan no seas tan activa para hacerlo. Más. De todas formas, con 30 años de experiencia te puedes permitir el lujo de decir lo que quieras, ¿no? Vamos, claro, digo yo. O sea, es que al final dices, ¿y qué? Claro. ¿Sabes? ¿Y qué? No pasa nada. Yo creo que la honestidad también está en eso. En decir lo que uno cree que tiene que decir y lo que uno piensa. Me parecía muy injusto que esa imagen no se diera y yo lo dije, no pasa nada. Y yo creo que uno no se puede arrepentir de nada, de casi nada en la vida. Entonces hay que asumir las decisiones. Yo sabía eso y ya está, sabía que iba a pasar algo y pasó. Te quisieron fastidiar y lo viviste como una auténtica oportunidad de hacer esos reportajes y además de una cosa que a mí me pareció también muy bonita, lo hiciste desde el principio de tu carrera, yo creo, pero en ese momento mucho más en dar visibilidad también al deporte femenino y a las mujeres dentro del deporte. Ahí te empeñaste mucho, María. Claro, es que lo estaba viendo. Es que lo estaba viendo, o sea, que no había... las mujeres no estaban por ningún sitio. Y entonces eran las grandes olvidadas en todo. Entonces me convertí un poco activista de las mujeres y lo digo con mucho orgullo porque creo que necesitaban cómplices en los medios de comunicación y no sé, a lo mejor ahora es un poco vanidoso decir eso. Yo no pretendía ser ninguna abanderada de nada, pero sí quería estar con ellas. Quería que supieran que había una periodista que cuando hablaba de la selección decía la selección masculina o la selección femenina, porque hasta entonces era la selección española, ¡pam!, ya se da por hecho que era la masculina. No, hay una selección femenina. Y me acuerdo una vez en el telediario Fin de Semana, que yo ahí tenía un poco ya de decisión editorial, era la maratón de Nueva York y dimos una imagen, se llama una imagen en colas, que es cuando el presentador lee la noticia. Y había escrito un redactor la noticia de la maratón de Nueva York y solo salía el ganador. Y digo, ¿y quién ha ganado en categoría femenina? Y me dice, es que también tenemos que poner a las tías. Y digo, mientras yo esté al frente de este bloque de deportes, cada competición deportiva mixta, donde haya participación femenina, siempre se dará el nombre de la mujer que ha ganado esa prueba o que ha quedado, da igual, se dará. ¿Te has enterado? Pues ya está. Entonces, llegó un momento en que había esa sensación de cuidado que vas al ascario. ¿Sabes? Porque yo es verdad que eso lo defendí a muerte y luego cuando me dediqué a hacer reportajes, pues bueno, los hacía hombres y mujeres, pero sí que, por ejemplo, hice uno que me dieron un premio en el Consejo Superior de Deportes, fue un reportaje a las leonas, que son las mujeres del rugby. El rugby ha ganado más torneos femenino que masculino. Y cuando llegaron a su primer mundial les hice un reportaje y me dieron un premio por ese reportaje. Siempre he intentado visibilizar su trabajo, incluso he sido un poco Pepito Grillo. ¿En qué sentido? Pues una vez hablando con el Consejo Superior de Deportes les dije, oye, no puede ser que las mujeres deportistas españolas estén empezando a ganar cosas importantes y no estén representadas en las federaciones deportivas. O sea, las mujeres ganan, pero no mandan. Y si no mandan, no están. Da igual. Porque luego
salen en la foto cuando suben al podio, pero tienen que estar también en la trastienda donde se toman las decisiones, las grandes decisiones. Y entonces le sugerí a la entonces directora general de deportes, Ana Muñoz, le dije, ¿por qué no hacéis una medida drástica? El Consejo Superior de Deportes es el que tiene la pasta, ¿no? Sí. Y es el que reparte la pasta en las federaciones, ¿no? Sí. Pues si no woman, no money. You know what I mean. O sea, le dije, sacar una ley que sea, si no hay mujeres en los órganos directivos de las federaciones, si no hay una cuota, pues no hay subvención. Es decir, las federaciones deportivas ahora están obligadas a tener un 33% de mujeres en sus juntas directivas. Bueno, esa es una decisión que se tomó en el Consejo Superior de Deportes. Pero ¿ves? Son estas cosas que hay que motivarlas, porque al final el recurrir a las cuotas a veces es muy necesario, porque si no, no conseguimos que las mujeres estén representadas en los órganos de dirección de las federaciones, ¿no? Bueno, y ahora ellas lo han tenido que ganar todo. Tengo que decir también una cosa, que es una cosa muy importante. Todas las conquistas sociales y laborales de las mujeres en el deporte han venido como consecuencia de sus grandes éxitos deportivos y no por justicia social. Y te puedo poner un montón de ejemplos. Os puedo poner las selecciones de baloncesto femeninas. Han ganado todo. Todos los veranos ganaban en todas las competiciones, en todas las categorías. Lo han ganado todo. Pero no tenían las mismas primas, las mismas condiciones que los hombres. ¿Qué ha pasado? Que a base de ganar, pam, pam, pam. Por ejemplo, mujeres como Mayalen Churraut, Teresa Portela, que son palistas, tuvieron muchos problemas para ser madres y conciliar cuando estaban en la élite. ¿Qué pasa? Campeonas olímpicas, no sé qué. Oye, estas tías hay que cambiar la ley. Almudena Cid se ha peleado con el mundo para conseguir que los deportistas tengan una jubilación, cuando llevan toda su puñetera vida defendiendo a este país, los colores de España por el mundo, y no tenían derecho ni a veces ni una jubilación ni nada. No sé, las futbolistas han tenido que ganar un mundial para que se hayan ganado el respeto de la federación, bueno, yo creo que del público ya se lo tenían muy ganado, pero han ganado un mundial y ahí ha venido, a pesar del puñetero beso no deseado, han ganado un mundial y eso es una conquista social. Es más importante para mí la victoria social de ese mundial que la deportiva. Para mí es mucho más importante. Me enrollo mucho, ¿verdad? No, está fenomenal. Nos tienes extasiados. Hace 3 días estaba sin voz. ¿Quién lo diría? En 2014 la Asociación Segoviana de la Prensa Deportiva la concedió el premio a la trayectoria profesional. Nosotros llevamos en la Junta Directiva desde el año 2013. Por cierto, en ese 2013 una de las premiadas a la trayectoria deportiva fue Elisa Aguilar, que es... ¿Quién? Elisa Aguilar, que es la presidenta de la Federación de Baloncesto. Presidenta de la Federación. Actualmente, mira. Este premio se la dio aquí en el 2013. María, ¿qué noticia es la que, antes nos has dicho la más gratificante para ti, que fueron esos Juegos de Barcelona, pero cuál es la que no te hubiera gustado dar? Pues hubo una muy dura, que fue la muerte de Severiano Ballesteros. Esa me pilló de lleno porque fue un fin de semana y me tocó a mí, claro, y realmente la noticia acaparó el 80% del telediario. Y fue muy duro porque no dormí en toda la noche y porque le conocía a Sebe, había estado con él, pues no había hecho ni un año, tenía una bola dedicada por él y fue muy doloroso porque fue la pérdida de un amigo. Aunque yo no me considera una amiga de Sebe, por ejemplo, Olga Biza era muy amiga de Sebe. Yo no, pero le conocí personalmente, estuve en su casa en Pedreña y me contó cosas maravillosas. Me dijo, viéndome practicar golf, me dijo, ¿eres zurda? Y digo, sí. Dice, trae. Ya, el hombre ya estaba mal, ya le habían operado, estaba muy malito. Cogió el palo
de zurda, me dijo, yo cuando jugaba siempre llevaba un palo de zurdo en la bolsa para practicar con la izquierda, porque había veces que había que aprovechar o hacer un golpe muy complicado y necesitabas un golpe de zurdo. Y el tío cogió el hierro 7, ¡pam!, le pegó un golpe que dije, madre mía, era increíble. Entonces, para mí, ese momento, tener que contar la muerte de Sebe, fue duro porque tuve que hacer una labor de contención. Y a la vez fue como contención del dolor, pero una explosión de decir, joder, me ha tocado a mí, ¿no? Pues lo voy a dar todo, ¿no? Eso fue muy duro, fue durísimo. Pero bueno, oye, es de las pocas cosas malas que he tenido que contar. Así, hombre, ha habido derrotas deportivas y cosas muy pero eso fue muy trágico. Y era una leyenda del deporte. Sebe era de los pocos que triunfaban cuando no éramos nadie. Y ahí estaba, ¿no? Bueno. Ha habido muchos momentos de emoción a lo largo de tu carrera. Nos hablabas que estabas emocionada de... Oye, que estáis bebiendo de volver. Ahí, pero qué sinvergüenza. Aquí dándole al trinqui y yo con agua. Pero vamos, en Segovia no se bebe, en Segovia se abreva. Perdonad. Ese es mi lema. Decía, yo la primera. Precisamente quería recordar esa época que nos hablabas antes en Segovia. Sí. Decías que lo echabas de menos, que hacía 7, 8 años que ya no estabas aquí, y que esa casa de Cañicosa, nos contabas antes ahí fuera, que había sido muy importante para ti porque se construyó en un momento fundamental también en tu vida, un momento muy, muy marcado, y quería también que lo compartieras con... Sí, es que la casa de Segovia, bueno, yo había estado, como os dije, 12 años en Arcones, en una casita alquilada, y había muerto mi padre. Mira, tus deseos son órdenes. Toma, muy bien, con alcohol, ¿no? Con alcohol. Muchas gracias. Bueno, a vuestra salud, ¿eh? Muchas gracias. Brindo por Segovia y por vosotros. Qué rico. Gracias. Qué buena. Bueno, pues mi padre fue aparejador y había muerto ya. Entonces, cuando me compré el terrenito en Cañicosa, pues mis 2 hermanos, tengo 2 hermanos gemelos y son arquitectos. Y entonces la casa me la hicieron ellos. Y le hicimos a mi padre una ceremonia muy bonita. Cuando estaban los cimientos de la casa, le hicimos una ceremonia a la Pachamama, que es la Madre Tierra, que es una ceremonia que hacen las tribus en Bolivia. Yo creo que es algo muy común en Sudamérica, que es agradecerle a la Madre Tierra que te permita horadarla para hacer tu casa, ¿no? Y de paso le pides pues que sea una casa de amor, de riqueza, de buen rollo y buen rollismo y tal. Y entonces hicimos esa ceremonia, que no os voy a contar cómo es, pero es un poco rollo y tal, pero bueno, que es muy divertida. La tienes que hacer con gente muy, muy cercana, no es aquello de despedida de solteros, Pachamama, no. Tiene que ser una cosa íntima y muy de corazón. Y entonces tienes que enterrar en la entrada de la casa algo que sea muy especial para ti, algo que sea orgánico y que sea muy especial. Yo enterré una carta a mi padre y ahí se ha quedado. Así que quien tenga esa casita, pues si quiere tal, escarbar, pero no les voy a decir dónde está. Así es que esa casa, pues luego mucha gente que ha venido me ha dicho, qué buen rollo tiene esta casa. Digo, esto es Eduardo, es mi padre, que está ahí detrás o debajo. Como aquí, que aquí hay unos también habitando, ¿no? Sí. Qué miedo me da. Bueno, chicos, estáis ahí en buen sitio. Esto es una tumba lo que hay debajo. Eso me han contado. Oye, hablas de tu padre. Cuando le dijiste, pues voy a hacer deportes, voy a ser dentro del mi padre encantado. Pero sí, el mío me dijo, ¿dónde vas? No. ¿Dónde vas? Mi padre lo vio maravilloso, porque mi padre era velocista. Sí, tenía piernas, tobillos de jilguero, como decía él, y siempre hacía atletismo, le encantaba el fútbol y el amor por el deporte me lo inculcó él. Y por saber ver el deporte, que no siempre... O sea, mi padre se ponía así y decía, no ha sido penalti.
no, no, no. Y mis hermanos tiraban los ceniceros, no sé qué, tal. Entonces él siempre lo analizaba todo con mucha... Y me ayudó a ver las cosas. Para él era fantástico que yo fuera periodista deportivo. Le pareció lo mejor. Y fíjate que cuando mi padre se estaba muriendo, joder, siento teneros que contar esto, pero es que esta historia es brutal. En el año 96, Juegos de Atlanta, nos íbamos a los Juegos y mi padre tuvo un cáncer de pulmón y estaba en fase terminal. Y yo tenía que decidir, ¿qué hago? ¿Me voy a los Juegos y no veo morir a mi padre? ¿O me quedo y mi padre sabe que si no voy a los Juegos es porque se está muriendo? Y su último regalo fue morir una semana antes de los Juegos. Y para que yo pudiera ir a Atlanta. Fíjate cómo me fui yo a aquellos Juegos. Pues hecho una mierda. Pero también estuvo allí. Y bueno, pues nada, lo superé como pude. Pero fue muy duro porque ir a unos Juegos y happy todo, cuando acabas de dejar a tu padre, ¿sabes? Pues fue duro, ¿no? O sea, esos son momentos también que tocan a veces, ¿no? En la profesión. Pero bueno, yo lo entendí así, dije, él se ha ido porque en el fondo él sabía que se tenía que ir y ha dicho, me voy a ir cuanto antes para que María se pueda ir a los Juegos. Digo yo, no sé, es que era muy listo. ¿Te consideras, María, una mujer valiente? Sí, yo creo que sí. Sí, no tengo miedo a casi nada, la verdad. Me da miedo el dolor, a lo mejor, ¿no? Pero el dolor físico. Pero no. Yo creo que soy valiente, creo que sí. Soy la pequeña del 4 y me he fajado bien ahí con mis hermanos. Me he llevado muchos años con mis hermanos y yo de pequeña tenía que jugar sola porque mis hermanos llevan muchos años conmigo. Entonces yo ponía un cartel y decía, prohibido pasar, estoy jugando. De verdad, ponía un cartel como diciendo, vosotros ahí y yo aquí, ¿sabes? Entonces yo creo que eso define una personalidad ya, ¿no? El decir, vosotros sois de los Beatles, yo más de los Rolling Stones, ¿sabes? O sea, no sé, me llevaba muchos años con mis hermanos y yo no podía jugar con ellos porque yo era muy pequeña. Entonces yo era como el juguete y salí la rebelde de la familia. Mi madre siempre dijo, María es la más independiente y la más rebelde. Y dije, no, rebelde no, es que me ha tocado vivir los 80 en Madrid, movida. Pues claro, ¿cómo no lo voy a vivir? Pues al final te vas haciendo valiente, no sé, a base de la vida, yo qué sé, no sé, sí me considero valiente. Y esa última etapa profesional, ya no pues delante de las cámaras, sino vamos a decir en otro lado, esa parte de directora de comunicación. Elena y yo hemos dado ese paso también. Elena antes, lo comentábamos antes, iba a decir fuera de micrófono, que lleva ya más de una década en la Diputación. Yo llevo poquito en el lado de comunicación en el campus de Segovia de la Universidad de Valladolid, pero son muchos los compañeros que han dejado los medios y que han ido a trabajar en gabinetes de comunicación. ¿Cómo ves la situación de los medios? Ostras, vaya pregunta. En los medios, así, en general. Sí, nos llama un poco la atención eso, ¿no? El que haya habido esos compañeros, en nuestro caso y en el de otros, que al final pues ves gente conocida que pues decide, por distintos motivos, pues a lo mejor dar ese paso o intentarlo o tomarse un respiro en los medios. ¿O es algo casual? Bueno, yo creo que, a ver, el dar el paso a dirigir, a ver, en este caso yo no di el paso, o sea, a mí me lo ofreció Rosa María Mateo cuando la nombraron administradora provisional única, esta figura un poco surrealista que se inventaron para mantener la situación en RTVE. Y a mí me llamó Rosa para ofrecerme ser directora de comunicación y a mí me parecía que me venía grande el cargo por todos lados, porque yo no había sido más que una periodista que sí que había hecho muchas cosas, pero que no. Pero en un momento dado sí que pensé, a ver, si esta mujer con casi 80 años acepta el cargo de
presidir RTV y se supone que era una cosa provisional para unos meses, pues dices, hombre, ¿cómo no lo voy a hacer? Es verdad que al final lo provisional en España no funciona, lo provisional es eterno. Y al final estuvimos casi 3 años, que yo decía, otras navidades, ahora una pandemia. Entonces, bueno, fue todo como... Entonces sí que dije, bueno, a ver, en ese momento me hice la reflexión de, yo creo que con sentido común, sentido de la responsabilidad y mucha honestidad, con esos 3 ingredientes, pues va a ser difícil que me equivoque. Y sobre todo, cuando conozco la casa, mejor que los ratoncillos que hay. O sea, que es que ya conoces un poco todos los secretos. Pero es verdad que la alta dirección te enseña algo que no conoces, que es, pues eso, la alta gestión, las altas decisiones, pero te conviertes en una persona extremadamente responsable, porque sabes que cualquier cosa que tú hagas tiene una repercusión enorme, porque ya no eres María Escario, la periodista de deportes, eres María Escario, la directora de comunicación, y lo que diga el departamento de comunicación es todo, ¿no? Entonces ahí sí que me pareció un reto mayúsculo y, ¿ves? Ahí fui valiente. Dije, venga, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que ¿sabes? Y ahí sí que lo di todo, o sea, ahí me vacié. Yo creo que ahí mis células se volvieron locas y es cuando surgió lo del cáncer, porque fue una sobredosis de curro, de trabajo, vino la pandemia y ocurrió eso que nadie sabía en el mundo, cómo gestionar una pandemia. Entonces, ¿cómo gestionas una pandemia en una empresa que es vital, que es una empresa vital como es Radio Televisión Española? La tele y la radio no se pueden ir a negro, había que seguir manteniendo las emisiones y salvaguardar la salud de los empleados, 6.500 empleados. Entonces, no había un manual de instrucciones para hacer eso. Entonces, trabajábamos en casa, bueno, ¿qué os voy a contar? Si todos lo habéis pasado, ¿no? Pero claro, en esta empresa era máximo porque la gente estaba en casa y había que entretener a la gente, pero no se podía producir porque se pararon los rodajes, se paró todo. Y entonces teníamos 2 redacciones paralelas, teníamos 2 redacciones que no se podían cruzar en 2 edificios diferentes, porque si había un contagio masivo en una redacción, ¿qué haces? ¿No sale el telediario? No puede ser. Entonces, bueno, todo esto hubo que improvisarlo. Fue muy bonito. No te he contestado a tu pregunta. Sí, te ha salido, pero me he enrollado muy bien con esta. Es que no sé decirte... Es que no querías contestar. No, es que no quería contestar. La situación de los medios. Pues los medios, es que ahora hay medios como setas. Perdóname, o sea, ¿qué es un medio de comunicación? Te devuelvo la pregunta, Manuel. Vaya putada, ¿eh? ¿Qué es un medio de comunicación? Ahora mismo hay medios de comunicación... unipersonales. Claro. Bueno, hagamos una reflexión. Pues esto que se llama verificar, esto que se llama mentiras, fake news, yo creo que ahora más que nunca son fundamentales los medios de comunicación con mayúsculas. Y todos sabemos cuáles son. Y hay que hacer una cultura de enseñarle a la gente y a los niños y a la gente que está con nosotros lo que es un medio de comunicación y lo que no es un medio de comunicación. Y cuidado con lo que ven. A mí eso me da mucho miedo. O sea, realmente lo que me da miedo son las redes sociales, que pasan por ser medios de comunicación y no lo son. Es otra cosa. Y que a veces salpican la mala imagen que pueden tener a los medios de comunicación de toda la vida y nos meten a todos en el mismo saco, ¿no? Claro. Y no es así. Yo, por ejemplo, creo que los medios de comunicación públicos son todavía más necesarios, con el rigor y con todas esas cosas que todos sabemos que tienen que cumplir los medios públicos. Yo creo que es muy necesario y creo que esta cosa que odio, la expresión de poner en valor, o sea, darle valor realmente a los medios serios y que
verifican sus informaciones y que no difunden bulos y que no difunden fake news y que no difunden ciertos mensajes pues muy tóxicos. Esos son medios de comunicación, lo otro es otra cosa. Entonces no confundamos una cosa con la otra. La decisión de ser director de comunicación, bueno, pues eso, una más, no pasa nada. Yo creo que el periodista nace y muere periodista, o sea, aunque seas... Es verdad que cuando eres director de comunicación, pues tienes que tener esa conciencia un poco de la empresa para la que trabajas o la institución para la que trabajas, y tienes que defender esa institución, pero por encima de todo está tu lealtad a los principios fundamentales del periodismo y de la información, y eso no se puede perder nunca, trabajes donde trabajes, ¿no? No sé si he contestado a tu pregunta. Lo he intentado. Yo creo que sí, ¿no, Elena? Sí, el segundo término. Sí. Lo he intentado un poco. Que sí. Y además has abierto un melón. Uy, a ver. Has abierto un melón. Por lo menos a mí me ha hecho preguntarme, trabajando durante 40 años en Televisión Española, es verdad que desde el punto de vista más del periodismo deportivo, pero bueno, luego después has estado en la alta gestión. Ahora hablaremos de tu etapa como defensora de la audiencia. Ah, sí, esa está guay. Pero, ¿has recibido alguna vez presiones políticas? No. Presiones políticas. Bueno, presiones políticas. Yo no, tampoco... He discutido... Era que no, y ahora ya... No, a ver, presiones políticas así como... Yo no tenía el poder de recibir ciertas llamadas. Tampoco te creas que se reciben tantas, pero bueno. Yo no estaba a ese nivel, pero sí he discutido ciertas decisiones periodísticas que tenían un tinte político. Eso sí lo he hecho. Claro que lo he discutido y me he negado a dar alguna noticia, o me he negado a dar alguna noticia como querían que se diera. Eso sí lo he hecho, que eso también me costó. ¿Ves? Cuando ya llevas 30 años puedes hacer estas cosas. ¿Ves cómo eres valiente? Ya lo sabía. Sí, me he negado un par de veces a decir, esto yo no lo... Esta noticia no es de deportes. Pues se tiene que ir en deportes. Y yo dije, pues no, pues va en deportes. Es una orden. Y dije, pues yo no la escribo. Que la escriba alguien, pero yo no la... ¿Sabes? O sea, no... Estas cosas sí que las he hecho. O discutir cierto criterio a la hora de interpretar una noticia que se le está dando una importancia que a lo mejor no la tiene porque se quiere llevar a un terreno político. Y lo he discutido con gobiernos del PP, del PSOE y del PP, y ahora también de todo... El batiburrillo. El batiburrillo. El batiburrillo. O sea, que lo he discutido siempre. Que este espíritu rebelde lo he tenido toda mi vida. O sea que es así. Es así, que diría. ¿Cómo llega ese momento de ser defensora de la audiencia? Y háblanos un poco de ese papel, porque yo creo que es la parte más desconocida también de tu carrera. Sí, es muy curioso el papel de la defensora. Esto fue cuando ya me quitaron de directora de comunicación porque, bueno, pues porque el presidente decidió que tenía que darle el cargo a otra persona, cosa que tiene todo su derecho, y fenomenal. Y me dijo, pero me gustaría que fueras la defensora de la audiencia. Y dije, pues qué bonito. Me parece un puesto bonito para acabar para cerrar, ¿no? Es como ponerle el lazo, ¿no? Al final acabar siendo vuestra defensora, estar como al otro lado y ponerte en el lado de quien nos ve. Y me gustó mucho esa experiencia porque dices, ¿sirve para algo ser defensora? Pues sí que sirve. Yo estuve 3 años y te aseguro que le puse deberes al Consejo de Administración. Les dije, mira, esto hay que hacerlo. Y esto lo estamos haciendo por aquí y por allá. Y luego ya, es verdad que el defensor no tiene un poder ejecutivo, pero sí tiene un poder moral porque normalmente el defensor o defensora, así lo pone el estatuto, es alguien que ya tiene mucho recorrido en la empresa, reconocido prestigio, así dice el estatuto, y se supone que yo lo tenía, no sé, o me eligieron por eso. Entonces sí que es verdad que tu opinión cuenta,
Y entonces yo me lo curré mucho. Y sobre todo intenté ser, más que la defensora, intenté ser la mediadora. ¿Sabes? Porque yo el escudo lo tengo aquí de RTV grabado a fuego, ¿no? Entonces, pero había momentos en los que había que claramente decir, oye, que os habéis equivocado, que esto no es así y hay que cambiarlo, esto no se puede hacer de esta manera. Entonces, yo eso me apliqué mucho en rectificar cosas que se habían hecho mal o que se estaban haciendo mal. Os voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, veréis, la selección femenina gana el Mundial de Fútbol. Y esta Olga, la que metió el gol. Carmona, gracias. Olga Carmona, nada más acabar el partido, la entrevistamos y aparece un rótulo que pone Olga Carmona, la flamenca del balón. Y dices, hombre, no me jodas. ¿Tú le habrías puesto ese rótulo a Sergio Ramos? A Sergio Ramos, el sevillano del niño de Triana. A ver, es de una falta de sensibilidad tremenda. Recibí muchas quejas y con toda la razón del mundo. Y dije, ¿quién ha puesto este rótulo, por favor? O sea, esto es machismo. Esto no lo habríais hecho nunca con un jugador de fútbol. Poner nada más ganar un mundial. Dices, bueno, unos meses después, en un reportaje así desinhibido, un poquito frívolo, tal, la flamenca al balón. Pues la llamaban así porque ya me parece que es de Córdoba o es andaluza. Bueno, pero hombre, nada más ganar un mundial, poner ese rótulo, fue como mínimo desafortunado. Y había que pedir perdón. Entonces, pues ahí me puse yo. La defensora, dije, no, es que esto tienen toda la razón, tal, y realmente la empresa lo reconoció, o sea, que te quiero decir que no hubo debate, ¿no? Pero estas son las cosas que poco a poco, por ejemplo, una cosa en la que yo he sido muy, muy pertinaz es en defender la accesibilidad en RTV, todo lo que es la lengua de signos, todo lo que es subtitulado, porque la gente que tiene problemas auditivos, las personas mayores que necesitan ver los rótulos más grandes, en RTV Play, por ejemplo, en esto pues he sido muy pertinaz. Bueno, el trabajo de defensor es bonito porque tú eres ellos, soy la voz vosotros, de esa gente, ¿no? Claro. Y se trata de defender lo que la gente ve y la gente escucha, ¿no? Entonces, cuando las cosas no se hacen bien, pues hay que reconocerlo. Y es un trabajo muy de servicio público 100%, y donde realmente ahí es donde yo he conocido la casa, porque conoces todos los departamentos, hablas con todos. Teletexto, ¿tú sabes que hay muchísima gente que ve teletexto? Sí. Pues muchísima gente ve teletexto, y en el teletexto resulta que me escribe un espectador que no damos resultados de competiciones femeninas. Entonces llamo al de teletexto y me dice, es que no tengo gente, estoy solo y no sé qué. El pobre te cuenta su drama de tal, y luego además tampoco tengo páginas nuevas para crear. Digo, bueno, pues muy fácil, quita resultados masculinos y pon, equilíbralo. Entonces, si tienes 10 páginas, pues 5 para deportes masculinos y otros 5 femeninos. ¿Qué te parece? Me dice, bueno, vale, pues nada, pues quitaré deportes. Pues quita, pero tienes que poner a las mujeres también. Este tipo de cosas, ¿no? Pues vas conociendo las cositas de cada departamento. Somos una empresa tan enorme que a veces no hay vasos comunicantes, que a veces no sabemos lo que hace el de la mesa de al lado. Entonces, la defensora en este caso hace ese papel de mediación, que es bonito. Yo me lo he pasado muy bien. Pues es el turno de ustedes, quienes han acudido aquí a presenciar esta charla. Ahora viene el jamoncito. Beatriz, por aquí delante. María José. Sí, quería abrir el turno de preguntas nuestro alcalde. Venga, José Teresa. Masarías. Pues así adelante. Bueno, buenas Hola, tardes. alcalde. Me vais a permitir que me levante. Bienvenida, María. Gracias. A nuestra ciudad. Gracias por hablar de ella como has hablado. Bueno, a todas las personas que nos han acompañado y que están aquí oyéndote de una forma interesantísima, pues muchas gracias también por participar en estas jornadas. Gracias a la Fundación Caja Rural
por este 15º Congreso Empresa y Finanzas, y en esta sesión de cierre, pues con una figura que todos hemos conocido y que son de esas voces de las que todos tenemos en nuestra cabeza. Hemos oído a un hombre del tiempo, a un hombre del deporte, a una mujer del deporte, a una presentadora. Son esas voces que son familiares y que nos acompañan. Pero yo te quería decir una cosa para que veas un poco, y te voy a poner en situación, ¿no? Antes decía Elena que con 12 o 13 años, ella ha dicho con 12 o 13 años no, con 10 yo ya lo sabía y con 12 lo sabías tú. Y con 12 o 13 años yo le dije... ¿Y él ya sabía que iba a ser alcalde? Es que era... No, era alcalde. Él era mi profe de lengua y me dijo, lo vas a ser. ¿Y tú ya sabías que ibas a ser alcalde? Yo le... No. Eso me enteré hace muy poquito. Pero efectivamente, porque tenías un buen... En esa labor docente, pues yo le vaticiné que ella sería algún día periodista, y no me equivoqué. Pero te voy a decir una cosa para ponerte en situación. Mira, hablan muchas veces de la diferencia que hay entre los políticos y la ciudadanía, ¿no? Bueno, yo voy a hablar de la Ciudad Europea del Deporte, pero te voy a decir por qué. Mira, aquí hay 3 personas, empezando por ella. Ella es Marian Rueda, la subdelegada del Gobierno. En responsabilidades anteriores fue concejala del Ayuntamiento de Segovia de Deportes, pero ella es profesora de Educación Física. Y una gran practicante de un deporte como es el voleibol. Deporte que ella ejerció a las mil maravillas. La persona que tienes a su lado es Jesús Garrido, es el concejal de Deportes y, curiosamente, también es profesor de Educación Física. Él, sin embargo, es deportista de los que practicaban el fútbol. Y aunque yo he dicho que era profesor de lengua, que también, yo también soy profesor de Educación Física. ¿Ah, sí? También. Y también practicante de un deporte, el balonmano. Eso tiene mucho que ver, seguramente, con que Segovia hoy sea Ciudad Europea del Deporte. Pues seguro. Seguro. Y aunque tú me decías antes eso de, fíjate si te ofrecen unas Olimpiadas, Dios mío, que no vengan. Por favor. No estamos en condiciones. Preparados para recibir ese encargo. Pero te aseguro que el luchar, como llevamos luchando desde hace mucho tiempo, porque Segovia recibiera esa designación de Ciudad Europea del Deporte, no lo hemos trabajado mucho. Porque hemos trabajado mucho por el deporte inclusivo, hemos trabajado mucho por el deporte de base, hemos trabajado mucho por el deporte femenino, hemos trabajado mucho por la renovación y la construcción de nuevas instalaciones deportivas, y eso fue lo que ante un comité evaluador, fue que nos dieron la oportunidad de que fuéramos merecedores de que este año seamos Segovia, Ciudad Europea del Deporte 2025. Y eso va a traer a Segovia pues 25 actividades durante este año, pero ya empezamos el año pasado de carácter nacional y de carácter internacional. Hemos traído aquí el último triangular entre las selecciones de baloncesto femenino antes de la Olimpiada con las selecciones de Canadá, Australia y España. Bueno, eso te hace un poco tener la idea de lo importante que es para nosotros, aunque seamos políticos, el mundo del deporte. Y yo quería hacerte una pregunta, ¿no? En esa relación que hay entre políticos y deporte, nosotros, los que vivimos ahora en la política, tenemos la sensación de que no se apuesta porque desde los gobiernos haya una verdadera correspondencia con lo que tantas y tantas personas, son millones de personas de todas las disciplinas, de todos los deportes, necesitan tener inversión. Nosotros somos los primeros que lo reconocemos. Claro. Lo tratamos de paliar desde las administraciones que gobernamos con unos compromisos, como te digo, muy importantes. Pero, ¿qué piensas tú de la distancia que hay todavía entre eso que es una afición de millones de personas todos los días, me da igual, en la carretera, con el ciclismo, en el tenis, en el atletismo, todos los días vemos millones de personas en nuestro país
realizando deporte y por qué no se le da esa importancia que tiene para los gobiernos importantes. Pues es que totalmente de acuerdo contigo. Es un poco, en cierto modo, me das la razón cuando yo decía esa desconexión que hay de no valorar. Es decir, vosotros sois políticos, vale, pero no es lo mismo la política municipal, local. Eso es otra cosa, eso es cercanía, es proximidad. Vosotros estáis mucho más cerca de la gente y de la realidad. Pero es que yo he visto pasar muchos secretarios de Estado y he visto cómo al final ser secretario de Estado del deporte es como un cargo, bueno, menor. Y no se valora. O sea, a eso es a lo que yo voy. Hay una desconexión. O sea, el deporte se ha ganado el respeto por derecho propio. Pero de verdad, sigo diciendo que no es por la implicación. Hay federaciones que trabajan muy bien. Los clubes, por Dios, los clubes deportivos. Ese es un valor inmenso y es un tesoro lo que hay en cómo trabajan los clubes, los ayuntamientos. Pero luego cuando subes a nivel estatal, dices, madre mía, hay un hola, ¿sabes? No hay una gran respuesta, yo creo, de inversiones, de considerar el deporte como una cuestión de Estado. A eso voy. Y no lo hay. O sea, para vosotros es una cuestión vital. Y os habéis ganado el derecho a ser ciudad europea del deporte precisamente por apostar por las mujeres en el deporte, por el deporte inclusivo, por apostar claro, y por el deporte base. Es que ahí es donde está todo. ¿Dónde está todo? En los colegios, en la educación. El deporte es inclusión, es igualdad. Cuando los niños son pequeños y juegan en el patio del colegio, no saben si el de al lado es chino, es japonés, o es niño o es niña, da igual. Ellos no tienen esos prejuicios. Se los vamos metiendo luego cuando nos vamos haciendo mayores. Entonces yo creo que esa desconexión, yo me he pasado la vida cada vez que ha habido un ministro de Cultura / Deportes diciendo, a ver cuándo de verdad os tomáis en serio, a ver cuándo de verdad. O sea, que de verdad que yo esto lo creo desde el principio, desde mis 40 años de periodista deportiva. Solo haría una excepción, pero claro, era Barcelona 92. Ahí sí, ahí fuimos todos en comunión y ahí fue una cuestión de Estado. Pero España como país se jugaba mucho, era un momento muy difícil en este país y ya sabemos todos de lo que hablo, y había que sacar la cabeza como país y demostrar que éramos capaces de hacer una Expo y unos Juegos Olímpicos. Pero eso es otra cosa. Eso fue, bueno, vamos a ponernos de acuerdo por una cuestión política, pero ya está. Luego he visto muchas candidaturas de Madrid donde se han dado de bruces unos con otros y como la candidatura era de un partido y el gobierno era de otro, pues entonces no sé qué. O sea, que al final te vas dando cuenta de que no hay un interés como cuestión de Estado. Y para mí es educación. El deporte es educación. Si tenemos a los chavales jugando en una cancha de baloncesto, a las chavalas, no van a ir por allá, o sí, o luego pueden ir de botellón, ¿por qué no? Pero están jugando un deporte, están haciendo una actividad sana y están, aunque sea una parte de su vida, pero el que ha practicado un deporte no lo olvida jamás. A que tú tu mundo de deporte, de futbolista, probablemente es los mejores recuerdos de tu vida, o tú jugando voleibol. Pues es así, ¿no? Yo cuando jugaba baloncesto en el cole o tenis, pues no lo olvidas nunca. El deporte al final te aporta una serie de... Hay gente que no puede practicar deporte, ¿eh? Ojo, que no convirtamos esto en una doctrina que todo es el deporte. No, pero el deporte sí debe ser una forma de vida. Y entonces coincido contigo, efectivamente. Ole por vosotros que habéis conseguido traeros ese honor a una ciudad como Segovia, que yo creo que aquí sale ganando el deporte, ¿eh? Más que Segovia, porque venir aquí, tela. Sinceramente, enhorabuena, alcalde. ¿Ah, sí? Sí. Entonces lo he entendido yo, vea. Hola María, ¿qué tal? Hola. Soy María José Tapia, soy la presidenta de la Cámara de Comercio de Segovia y además de familia de periodistas de los de verdad.
de esos que hablábamos antes. Y por ahí va un poco mi pregunta. Has hablado de deportes y política, alcalde. Yo, hablando un poco de todo, quiero retomar eso que has dicho antes de los medios de comunicación, de su rigurosidad y de la veracidad. No sé si es más una pregunta o una pataleta. Los medios de comunicación, perdona, me he perdido. De su rigurosidad, de la veracidad, de comprobar, etcétera. Hace no mucho tuve la oportunidad de estar conversando con un amigo cercano que es compañero tuyo en Radio Nacional, con Miguel Ángel Domínguez, y yo me llevo muy bien con él y le contaba que al resto del mundo, a la sociedad, nos agota un poco el tener que, para enterarnos de algo, leer 8 medios de comunicación. Ya. Porque los titulares, y hablando de medios de comunicación, serios, veraces, de los de siempre, el mismo evento, leyendo los titulares, sacas cosas absolutamente distintas. Ya. O viendo un telediario y otro. O viendo un telediario y otro. Otra. Sí. Bueno, es que... totalmente de acuerdo. Yo, que no tengo mucho tiempo de ver la tele, pues me baso en los titulares que me van saltando en el móvil, y muchas veces tienes algo que ha pasado, tienes 4 titulares de 4 medios de comunicación distintos y tienes que hacer un mix para quedarte con esa versión objetiva de lo que ha pasado. Entonces, dentro de que todos sabemos cuáles son esos medios de comunicación serios, fiables, que corroboran la información, y ojo que la televisión pública ha tenido recientemente varias liadas con lo de no corroborar la información y fiarse de Twitter y no de medios fiables o de hacer una simple llamada telefónica, ¿no? O sea, ¿qué opinas de en qué se está convirtiendo hoy el periodismo? Porque Miguel Ángel me decía, es que eso es lo bonito del periodismo. Y yo le decía, hombre, yo fabrico pellet y yo no obligo a probar 8 marcas de pellet hasta que encuentras la combinación perfecta. Yo pruebas uno y ya está, ¿no? Entonces, ¿de verdad crees que estamos yendo hacia un periodismo de calidad? Y ojo, hablo de los medios de comunicación serios y fiables, no de lo que te salta cuando entras en Google, sino de esos que los que leemos las noticias constantemente pagamos una suscripción por tener información veraz de lo que sucede en el mundo. Ya, pero ¿en qué? Quiero decir, ¿por qué crees que ahora no es veraz y antes sí lo era? ¿Tú creías que antes, o sea, que ahora no es veraz y antes sí? Bueno, yo creo que ahora está bastante más sesgado que antes. Es decir, ahora mismo tú tienes una noticia de una manifestación y antiguamente el número de asistentes era muy similar en todos los medios de comunicación. Que yo llevo 40 años ejerciendo el periodismo y esto lo llevo viendo 40 años, ¿eh? O sea que no digo falta de veracidad. Quiero decir, las diferentes miradas que hay en unos medios y en otros hacia una noticia en concreto. Yo creo que eso ha ocurrido siempre, de toda la vida. O sea, no creo que ahora haya cambiado mucho, sinceramente. Si estamos hablando de medios de comunicación. Sí, bueno, lo que pasa es que... No lo que hablábamos antes de periodistas. O sea, quiero decir, aunque tú sabes que hay ciertos medios de comunicación que tienden a poner unas cosas y ciertos medios de comunicación que tienden a poner otras, yo creo que antes los periodistas eran como un poco más objetivos a la hora de dar la noticia, y que ahora la información está muchísimo más sesgada, y al final los que estamos al otro lado, y eso lo has tenido que ver como defensora de la audiencia, vivimos de lo que nos contáis. O sea, no tenemos más información, a no ser que lo hayamos visto, que lo que vosotros nos contáis. Entonces estamos, no lo malinterpretemos, pero estamos totalmente vendidos. Ya, bueno, yo creo que también hay que tener un poco de criterio, ¿no? Quiero decir que no es cuestión de creerte todo lo que te cuentan, pensando que a lo mejor es mentira. O sea, yo no creo que las cosas que se digan en los medios de comunicación serios, que se escriban o que se cuenten, sean falsos, pero yo creo que ahí... No, vaya por delante que hablo de medios importantes, fiables, públicos y privados, porque yo no hago ningún tipo de distinción. Por eso te decía que antes has dicho, creo que No, a ver, los medios privados son muchos tan rigurosos
como los públicos. O sea, yo no lo cuestiono eso, para nada. Y creo que... y tengo muy buenos amigos periodistas en otros medios. Y creo que hay muchos medios de comunicación privados que tienen una trayectoria suficiente como para considerarlos, hay otros que no, pero como para considerarlos de calidad, como para tener una información de lo que ha sucedido, pero que sí noto que cada vez está como más polarizado todo. Bueno, y que tener... Es que es un reflejo de un poco de la sociedad que estamos viviendo. O sea, la polarización está constantemente en los discursos que estamos escuchando de las distintas fuerzas políticas, que uno lo ven de una manera y otro de otra, pero no solo en España. Quiero decir, la polarización es mundial. O sea, por ejemplo, todo lo que está pasando con el auge de la ultraderecha o por lo que está pasando con Estados Unidos, que la gente no se explica que haya ganado un personaje como Donald Trump, y sí tiene una explicación probablemente. Claro que la tiene, por supuesto que la tiene. La gente no es gilipollas y vota porque tienen una creencia, ¿no? Entonces, no sé, yo creo que es fruto un poco de la polarización que hay en general en el mundo. O sea, pero no creo que los medios... Sinceramente, ¿están polarizados? Sí. ¿Están politizados los medios? Pues... Tú quieres hablar más de politización que de polarización. Pero eso ha sido siempre. Pero creo que a día de hoy se hace más presente. O sea, a pesar de que antes estuvieran politizados, sí había más facilidad a la hora de contar las noticias que a día de hoy. Yo creo que ahora hay más posibilidad de ver todos esos medios, y antes quien compraba el país, quien compraba el mundo, entonces ahora tenemos más posibilidad de verlo todo en global y te da esa sensación. Pero yo, como decía María, creo que eso ha sido siempre. Es que eso no ha cambiado. Por eso unos compramos unos periódicos y otros compran otros. Lo que sí que ha cambiado, si me permitís puntualizar, quizá por donde también va María José, es eso, defender un poco también la profesión, que estoy aquí yo... No, pero yo no, en este caso no voy a defenderla, sino también entonar el mea culpa, aunque yo he estado 30 años también trabajando en los medios, pero los últimos años estamos cayendo la mayoría, o lo están cayendo la mayoría de los medios en el sensacionalismo, buscando lo que se llama el clickbait, que es el conversión de la gente que clique y pones en un titular, no tiene nada que ver con lo que es la noticia. Eso es verdad. Vaya por delante que adoro el periodismo, aunque de verdad que o sea, yo sí me he conocido desde de periodistas, y precisamente porque adoro el periodismo me duele que igual órdenes de arriba estropeen el trabajo de un periodista de verdad. Sí, bueno, yo puedo hablar del medio en el que he trabajado y te aseguro que he visto a muchos periodistas discutir hasta una coma, ¿eh? O sea, no te creas que todo viene tan teledirigido, por lo menos en Radio Televisión Española, aunque algunos penséis que sí, pero... Vamos a intentar no es así, atender a más preguntas. Paso por aquí el micro. Hola, buenas tardes, María. Hola. Quería hacerte una pregunta, quizás pueda ser algo incómoda, pero bueno, creo que debería de hacerla como es deportista de fútbol sala y bueno, posteriormente como entrenador de fútbol sala. Y la pregunta, pues quería preguntarte que cuál es la mayor decepción que te has llevado en el deporte o deportista que te haya decepcionado. Ya sabemos que trabajas en un medio público, que en teoría estamos en democracia, pero ya sabes que muchas veces está politizado y hay cosas que desgraciadamente en el deporte no se han hecho públicas por cuestiones de interés. Pero decepcionado, dices, por su actitud personal o por sus resultados deportivos. Bueno, en general, ya sea por la noticia o por el deportista. Me llevé un palo con Lance Armstrong, por ejemplo. O sea, todo deportista que ha basado su carrera deportiva en el dopaje es que me parece una estafa. Entonces, con Lance Armstrong me llevé un palo, porque realmente pensaba que era un superhombre, atleta, un superhombre, y no. O sea, todos aquellos deportistas que nos han engañado, para mí han sido una decepción, porque han de alguna manera echado por tierra los principios básicos del deporte, ¿no? Para mí esa es la gran decepción, sin duda. Otra pregunta. No sé si te referías. Sí.
Sí, esas noticias son duras de contar, aunque en el fondo digas, joder, tío, ya está, te lo mereces, ¿no? Qué canalla, nos has estado engañando. Pero es duro el tener que desposeer a un tío de tantos títulos, todo lo que hizo. Mira, os voy a contar una anécdota en Seúl. Yo estaba en la línea de meta cuando Ben Johnson batió el récord del mundo. Sí. Y estaba yo ahí con mi camarita de vídeo grabando. ¡Ostras! Récord del mundo. Y el compañero que tenía al lado, Carlos Martín, comentarista de atletismo, me dijo, no puede ser. Y digo, ¿no? Yo no entendía decir, no. Esa marca no puede ser. Fue por debajo de los 9, ¿no? Que no llegó a los 9 segundos, yo creo. No, una barbaridad, no me acuerdo la marca que era, pero entonces esa noche, claro, ya era noche en Corea, era de día en España, nos levantaron a todos de la cama porque había dado positivo Ben Johnson y todo el operativo de Televisión Española, todos en pie, venga, que abrimos los telediarios, venga, alegría, alegría. Y nos despertamos y una decepción yo es que eso lo vi y dices, madre mía, ¡pum! Y eso me duele mucho porque es como eso, echar por tierra los principios del deporte, ¿no? Ser un tramposo. Y eso no lo admito. Tenemos otra pregunta por aquí de un periodista segoviano. María, ¿qué tal? Dime. Buenas, felicidades por haber venido aquí a Segovia, te daba la bienvenida. Gracias. Y yo quería preguntarte, sobre todo por el tema de la escaleta del bloque de deportes del telediario, ¿vale? ¿Cómo lo enfocáis? Porque al final el deporte, más del 70% va al fútbol. Sí. Ya sabemos a qué equipos. Has dicho que has luchado por el deporte femenino y todo lo que nos has contado. ¿De qué manera también has luchado para que ese bloque de deportes dentro del telediario, que sabemos que tiene muchas veces más audiencia, tanto el del tiempo como el de los deportes, que el del propio telediario de las noticias nacionales o internacionales? Quería saber si al final has tenido total libertad y te has llevado por tu propia intuición a la hora de preparar esa escaleta y ese minutado, o también has recibido, no sé, algún comentario o algún tipo de presión. Gracias. Pues un poco de todo. Es buena pregunta. A ver, porque hay muchas cuestiones ahí. El tema del minutado, es verdad, siempre se habla de 2 o 3 equipos y siempre es fútbol, fútbol, fútbol. Es verdad que no siempre los de deportes toman las decisiones. Hay un editor jefe del telediario y luego hay que mirar las audiencias. Y claro, el día que abres con una noticia que no es Madrid, Barça o Atleti, pues parece que la audiencia baja. Y entonces al día siguiente el editor te lo dice. Joder, es que ayer abristeis con uno que había ganado no sé qué en pentatlón y se nos bajó 500.000 de audiencia. Pero esto es así, esto pasa. Es decir, otra cosa, el interés deportivo, el interés mayoritario, ¿es el fútbol? Sí, pero eso también se puede cambiar. Yo creo que eso también se puede cambiar. Con respecto a mi posible poder de decisión, a ver, cuando al principio no, 0. O sea, yo podía opinar, pero poder de decisión 0. Cuando ya estuve más años, sobre todo en el telediario fin de semana, que ahí estuve muchos años, ahí sí que tuve poder de decisión y ahí sí que tomé decisiones que fueron controvertidas. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa los fines de semana? Que se juega la liga, ¿no? Pues entonces básicamente es todo fútbol. Y yo de pronto pues abría el bloque de deportes con una medalla de natación sincronizada de la pareja española en no sé dónde. Y, joder, ¿pero cómo vamos a abrir con natación sincronizada? Pues porque es natación sincronizada y es una medalla. Y punto. Entonces, es verdad que a veces, ¿os acordáis cuando Fernando Alonso ganaba y ganaba y ganaba y Televisión Española no daba la Fórmula 1? Se la llevó, no sé si era Telecinco o A3 Media, ¿no? Telecinco. Y claro, me dieron un toque. Oye, ¿por qué abrimos con Fórmula 1 que encima lo da otra cadena? Digo, pero es que el que ha ganado es un español.
por favor. O sea, que yo ahí sí que, eso sí que lo he discutido. A veces lo he conseguido y otras veces no, y me han dado algún toque de, oye, en fin, esto deberíamos no darle tanta bola. Pues si Fernando Alonso gana, pues habrá que contarlo, y es la noticia. O motos, que no las dábamos y ganaban los pilotos españoles. Pues había que abrir con motos, sí o sí. Y yo eso lo tenía clarísimo, antes que el gol que ha marcado Ronaldo con el juanete del pie izquierdo. ¿Sabes? Me parecía mucho más importante una victoria a Marc Márquez en un gran premio, porque el fútbol es el día a día. Entonces, bueno, yo creo que ahí ha habido una labor de pico pala de ir introduciendo poco a poco el mundo polideportivo en los bloques de deportes. Yo creo que los bloques de deportes de RTV, ahora no, porque ahora son más cortos. Ahora ha habido ahí unos cambios, lo han separado con publicidad, en fin, sobre eso yo tengo mi opinión. Pero antes había unos bloques de deportes, yo llegaba a hacer bloques de deportes de 12 y 15 minutos, y ahí metíamos de todo. De todo. Y yo no veía otros deportes en otras cadenas. Yo creo que ahí el compromiso de la pública es fundamental. Pero efectivamente sigue habiendo un déficit de otros deportes. Lo que pasa es que ahí rompo una lanza en favor de mis compañeros de deportes. Ahora no tienen tiempo, o sea, ahora tienen apenas 5 minutos. Y al día siguiente de que el Madrid y la Real Sociedad han tenido que jugar la prórroga tal y se han jugado 8 goles, pues ya 2 minutos se te van a contar eso. Entonces es complicado y el fútbol sigue siendo pues el deporte que genera más expectación, pero es que además, mira, mucha gente se queja, como defensora, hablo ahora cuando fui defensora, mucha gente decía, joder, ¿por qué tienen que poner el fútbol en la 1? ¿No tienen ustedes un canal deportivo que se llama Teledeporte? Pues den el fútbol en Teledeporte. Pues es que no tiene nada que ver. O sea, tú das un partido de fútbol, el de ayer, por ejemplo, lo das en Teledeporte y lo ve 1 millón de personas. Y ayer lo vieron, no sé si fueron 3 o 4 o 5 millones de personas. Una barbaridad. O sea, la 1, aparte de que hay esos eventos deportivos de interés general, pues a veces, si no te gusta el deporte, te tienes que comer deporte. Primero, porque han hecho una inversión en derechos deportivos en comprar ese evento. Y hay que rentabilizarlo llevándolo a la 1. Segundo, porque muchas veces tú compras el evento porque el que lo vende, llámese UEFA o Federación Española de Fútbol, te dice en el contrato, esto por la 1, nada de teledeporte, esto o por la 1 no se vende. ¿Sabes? Entonces, bueno, es complicado. Al final el fútbol pues es lo que es que das un partido cualquiera y te hace 2 millones de audiencia. Pues es así. Se nos está acabando el tiempo del directo. No, genial. Vamos a cerrar con una última pregunta, una última intervención de Marian Rueda, su delegada del Gobierno. No quería dejar de daros las gracias. Manuel Pacheco, Elena Gutiérrez y por supuesto, María Escario. Ha sido un verdadero placer tenerte. Mucho éxito en todo lo que viene, está por venir, Muchísimas gracias. Os voy a seguir de cerca, os voy a estar ahí. Y dejamos a Marian. Muchas gracias, María, por todo lo que nos estás contando, por esta última respuesta de dar importancia a los deportes que no son el fútbol. A mí me da ganas a veces de separar el fútbol del deporte. Pues sí. Porque yo, desde luego, desde la concejalía, el fútbol ya es que parece que llena todo y no, hay mucho más. Y a veces teníamos que esperar hasta las Olimpiadas para ver muchos deportes y este tipo de situaciones que dan rabia. Pero bueno, mi pregunta es algo más personal. A ver. Ahora que ya estás en jubilación, ¿no? Que te has apartado de este mundo. Me he jubilado hace 3 meses. ¿Qué vínculo piensas mantener a partir de ahora con todo este mundo que has tenido como profesional? ¿Cómo te planteas la vida futura? Mera consumidora. Mera consumidora de deporte y espectadora de la vida. No quiero trabajar, no quiero... Creo que ya han sido muchos años y no tengo ninguna añoranza tampoco, porque ya está hecho. No sé, es como misión cumplida y ahora pues, hombre, pues esto de hoy a mí me parece un acto precioso para mí. O
No sabéis lo importante que es para mí, porque es un reconocimiento enorme que estéis aquí con un partido de fútbol que va a haber ahora dentro de un rato y que estéis aquí aguantándome. Nada, es una broma. Pero que me encanta, ¿sabes? Que me parece, para mí es un honor, y más en Segovia, pero este tipo de cosas de reconocimiento y tal, pues me parece maravilloso, pero yo ahora me convierto en una jubilada jubilosa y haciendo deporte y cuidándome mucho, porque yo creo que me toca vivir lo cotidiano, que es estupendo. O sea, ver cómo crece la margarita y cómo el rosal, tal, no sé, me parece que es otra etapa en la vida muy bonita también y muy gratificante, muy enriquecedora. Lo cotidiano, vivir despacio, que se dice. Por ahí hay alguno que se ríe, mira cómo se ríe aquí. Está claro, María, que te lo llevas todo puesto. Eso nos ha quedado clarísimo. Bueno. Y como última pregunta, muy breve ya para cerrar, ¿qué deja María Escario o qué se queda de María Escario en Televisión Española? 3.000 y pico archivos. Es que un día se lo pregunté a la directora. Digo, ¿cuántas entradas de... Cuando pones María Escario en el archivo, ¿cuántas... Ahí dice 3.000 y pico entradas, que no quiere decir archivos. Luego eso son entradas que te dan paso a muchos archivos, no es una broma. Pues no lo sé, yo creo que... Bueno, sí lo sé, o sea, el haber hecho las cosas lo mejor que he podido y el haber sido honesta otra vez, vuelvo a la palabra honestidad porque me parece una de las palabras más bonitas que existen, ¿no? El ser honesto y haber intentado ser una persona justa, ¿sabes? Que he intentado aprender también de mis errores y he intentado siempre equilibrar las cosas, ¿no? Cuando no he intentado nunca hacer periodismo de camiseta. Odio el periodismo de camiseta, ¿sabes? Y entonces todavía, después de 40 años, me siguen preguntando de qué equipo soy. Y nadie lo sabe. O sea que, yo qué sé, no sé eso, ¿sabes? El haber intentado, pues, ser alguien... Mira, yo decía, verás, yo soy una vendedora. Yo vendo noticias. Yo decía, ¿no? Cuando estaba en el telediario. Pero si me ponen a vender pisos, pues a lo mejor vendo pisos o coches, no sé. Yo creo que eso es una capacidad de seducción, ¿no? Al final, un presentador del telediario tienes que tener un punto de seducción. Y ahora os cuento una reflexión que yo me hacía siempre. Decía, hay mucha gente que ve el telediario y que detesta los deportes. Y que cuando llegan los deportes, desconecten, total. No me interesa nada, está de gafas. Entonces, mi reto cada día, cuando había cámaras digo, seres humanos, como este que está aquí currando, detrás de una cámara. Ahora en los platós de televisión las cámaras están robotizadas. Pero cuando había seres humanos detrás, había una cosa muy graciosa, que es que yo, cada vez que hacía una entradilla de una noticia, decía, cuando veía que los cámaras de las telecámaras van así agarrados, y entonces hacía así el cámara y miraba el monitor y decía, esa la he contado bien. Porque, o sea, mi objetivo ¿cuál era? Que la gente que estuviera comiendo en ese momento, viendo el telediario, dejara la patata frita, porque yo le había vendido la noticia y se quedara a ver la noticia que venía ahora de deportes, ¿no? Entonces, cuando veía que el cámara hacía así y miraba el monitor, decía, esta la he contado bien. O sea, no se pierdan la imagen que viene a continuación, porque es algo realmente extraordinario. No se ha visto nunca nada igual, no sé qué, te acabas comiendo la patata frita y dices, joder, ¿qué viene ahora? ¿Sabes? O sea, yo lo que intentaba siempre era vender. Y vender desde el entusiasmo. O sea, a mí se me veía el plumero, se me notaba mucho que me lo estaba pasando bien y que me gustaba mucho mi trabajo. Y entonces yo creo que eso es bueno, ¿no? O sea, te gusta cuando estás con alguien que... Y eso es lo que yo creo que he dejado, no sé, ¿no? Yo creo, Manuel, que María ha vendido durante esos 40 años y nos ha vendido hoy aquí mucha verdad. Os he vendido una moto. Mucha verdad. Y es un auténtico lujo, además, el que haya estado aquí y el disfrutar, como tú has disfrutado con la profesión, y a todos los que han acudido, y a la Fundación Caja Rural y todos los patrocinadores para que este evento haya sido posible. Muchísimas gracias y buenas tardes, noches para todos. Muchas gracias.